Sí, es que creo yo que este tipo de lugares es el último lugar donde una persona va a dar. Sí. Prácticamente es como si fuera la basura de las personas. Pues el MK Ultra pues era una cosa que había hecho Estados Unidos para hacer experimentos, para conseguir, por ejemplo, personas que tuviera la posibilidad de ser telepáticas. Un chico que sobrevivió, ¿no? Sobrevivió a esta lanzado y fue el único que sobrevivió a esta caída. Él dice que cuando él se acercó, él sentía que algo como que lo jalaba, como que lo atraía a que cometiera esta situación, ¿no? Que se lanzara. Hola, bienvenidos a la sesión de hoy donde hablaremos del iceberg paranormal en Colombia, la cual recopila historias, mitos y leyendas de lugares que esconden fenómenos paranormales. A su misma vez se ve reenvuelta la historia, la cultura y la sociedad, dándole un tinte misterioso y algo tenebroso a estos lugares. Gracias por ver nuestro contenido y por favor dale like y suscríbete. Bueno, Daniel, para entrar en contexto, hablaré del Salto del Tequendama, ¿no? No sé si usted habrá escuchado algo sobre ese lugar, aunque yo creo que sí, porque es un lugar muy reconocido, ¿no? Sí, claro, de hecho Sí. yo en una ocasión pasé cerca de él. Bueno, por ejemplo, lo que se habla de ese lugar está relacionado mucho con lo paranormal, ¿no? Que han visto fantasmas, como que el lugar tiene una energía negativa. Bueno, este lugar en el lugar fue construido una casa, principalmente era una casa colonial, en el año 1923 y fue terminada en 1927. En esta casa vivió una familia anteriormente, ¿no? Después de ahí pasó a ser un hotel. Por ejemplo, hay muchos mitos por parte de los muiscas relacionados con este lugar, ¿no? Se dice, de entrando a los mitos de ellos, ¿no? Se dice que este lugar fue creado gracias al dios Bochica, ¿no? Que este lugar se encontraba totalmente inundado. Entonces el dios Bochica abrió la montaña en dos y permitiendo que el agua pasara, de donde se formó el Salto del Tequendama. Bueno, según los historiadores, los científicos, dicen que ese lugar estaba inundado y debido a cuando se llegó el fin de la era de hielo, todo este lugar se quedó en pura agua, inundado, y con el tiempo y la erosión se drenó, ¿no? Bueno, eso sería el tema de los científicos, ¿no? Bueno, vamos entonces ahorita a hablar con lo de las historias que ha pasado en este lugar, ¿no? Eh, en este lugar ha pasado una serie de acontecimientos, podría decirse, mm, ¿Trágicos? trágicos, sí. Ujú. Por ejemplo, se habla de muchas personas que se han lanzado a este lugar, al precipicio, ya que pues el Salto del Tequendama es una cascada pues bastante alta, ¿no? ¿Cuántos metros de altura? Se dice que tiene aproximadamente unos 157 metros, que Ah, es uf, una altura sí, bastante bastante, prolongada, sí, ¿no? Pues claro. alguien que se tire de ahí pues no tiene la posibilidad de vivir. Pues de hecho tú me contabas que este lugar, el fondo se lo conoce como el lago de qué? El lago de los muertos. Sí, pues debido a la situación que pasa, ¿no? Que se supone que hay mucha cantidad de muertos en ese lugar. Bueno, hay una historia que involucra mucho esto y que hay una energía negativa que haga que las personas se tiren al vacío y terminen con su vida, ¿no? Que en la antigüedad, cuando era casa colonial ese lugar, vivía una familia, ¿no? Un día la mujer se lanzó al precipicio, acabando con su vida, y se suponía que ella hizo esta acción debido a un acto de traición, sí. Entonces el esposo se dio cuenta después de esto, acabó con sus hijos, que pues fue algo como muy trágico, ¿no? En esa situación, y terminó también por lanzarse y acabando con su vida. Bueno, muchas personas han hecho este mismo acto que dicen que, algunos dicen que es por la energía negativa que hay, que los obligan a que hagan este acto, ¿no? O los atrae, Sí, sí. como que los atrae, sí. Por ejemplo, ahí hay un chico que sobrevivió, ¿no?
sobrevivió a esta lanzado y fue el único que sobrevivió a esta caída. Él dice que cuando él se acercó, él sentía que algo como que lo jalaba, como que lo atraía a que cometiera esta situación, ¿no? Que se lanzara. Eh, y pues terminó por lanzarse, solo que no murió en el acto. No murió en el acto. Sí, y fue algo como milagroso, ¿no? Porque 157 metros es bastante. Sí, O sea, para sobrevivir es bastante. sí, claro. Bueno, otra situación que según eso, la primera persona que murió en este lugar fue una monja, que ella iba conduciendo y perdió el control del vehículo y terminó por irse por el precipicio. Se dice que debido al impacto que tuvo cuando cayó abajo, que es que la cabeza se quedó separada del cuerpo. Fue algo bastante, ¿cómo podría decirse? No, Bastante pues, o sea, la escena es prácticamente sacada de películas. perturbadora, sí. Sí. Sí, otra situación pasó fue con un hombre de 47 años que él se lanzó, dicen unos que se lanzó, otros dicen que fue un accidente, porque corrobora con lo que fue un accidente, ya que él tenía que muchos planes en ese día, muchos planes positivos que tenía. Entonces la gente diría que no es suicidio, por lo que más bien sería un accidente. O sea, que en pocas palabras me estás dando a entender y nos da a entender que este lugar es un lugar donde de alguna forma Sí, atrae a las personas con la mentalidad débil o personas que están pasando por un momento duro sí, y al pasar por ese lugar como que dice, hey, se ven. sienten, sí, como atraídos. Sí, como si una persona les habla, hey, ven, quítate y resuelve todos tus problemas. Sí, acá". eso, sí. Ok. Bueno, hay muchas historias sobre ese sitio, ¿no? Sobre estos temas. Otra situación pasó fue con un muchacho también, que él venía en un bus municipal, ¿no? Digo que transportan personas en pueblo en pueblo. Sí. Él se bajó del bus sin explicación alguna, fue al lugar y se lanzó. Pues este sí no sobrevivió, este sí murió en el acto. Eh, Otra situación que dicen que ese lugar, pues sí, tiene un sinnúmero de espíritus deambulando por el lugar, ¿no? Es que por lo de la monja, ¿no? Por ejemplo, dicen que la han visto en ese lugar. Por ejemplo, un vigilante dijo que él escuchaba que una mujer se lanzaba, siempre, todas las noches, escuchaba que una mujer se lanzaba. Entonces es algo que pues ahí no se le puede dar explicación lógica, ¿no? Porque pues todas las noches el mismo tema, obviamente ya uno va a creer ya que es otra cosa. Entonces este lugar está muy relacionado con esos temas, ¿no? Debido a estas tragedias que han pasado allí. Y también pueda que esconda algo más allá. Por ejemplo, yo tengo entendido el salto del Tequendama era un lugar donde la gente de la aristocracia más alta, la Sí. gente más acomodada, era un punto donde se reunían. Sí, Y pues como es una casa siempre grande, prácticamente creo que tiene 3 pisos, 2 para arriba y uno subterráneo. tiene 4 creo. 4. Sí, él Ah, tiene ok. en el nivel de abajo tiene 2 y en el nivel superior tiene otros 2. Sí, de hecho las veces que yo he ido, porque yo he ido 2 veces, Sí, cuando tú vas en la vía es algo pendiente. Él no es totalmente recto, sí. es algo pendiente y es un lugar muy frío de por sí. Sí, claro, es que es un lugar pues que está cerca de Bogotá y pues está que como a 2400 metros, es un lugar frío. Sí, claro, Sí. bastante. Entonces yo diría que, o sea, para mi punto de vista, este lugar debe esconder muchas cosas. Entre esas, digamos que para ese entonces las personas practicaban mucho el ocultismo, Sí. como el querer saber cosas del más allá. Sí, es que se dice incluso que en esa casa practicaban hechicería. Como que se encontraron rastros de que hacían esos... Claro, eso puede ser algo que impulse que como que, no sé, un demonio o algo Sí, interfiera con las almas de las personas que sí, que deciden los terminar. hagan que cometan esas... Bueno, yo te voy a contar una historia, pero para poder hablar de esa historia, y primero tenemos que hablar del lugar. Mejor Sí. dicho, vamos a entrar en contexto sobre este lugar. El lugar se llama el Hospital Psiquiátrico de Julio Manrique, más conocido como el Hospital Psiquiátrico de Cibaté, Sí, ubicado en Cibaté, Cundinamarca, a unas afueras de Soacha. Este lugar fue inaugurado el 10 de agosto de 1937 y comenzó a funcionar con más de 360 pacientes, sí, los cuales tenían diagnósticos de alguna desorden mental, esquizofrenia, algún tipo
de rabia descomunal, bueno, todo ese Sí, tipo de cosas. La cuestión es que no simplemente iban personas que tenían esos problemas. Se dice que para ese entonces la salud era muy precaria y no podía constituir quién sí merecía estar allá y quién no merecía estar allá. sí, Para ese entonces es bastante decir que habían familias numerosas las cuales se repartían sus herencias y entre esas herencias se dice que muchas familias iban a dejar familiares para que no reclamaran sus herencias a ese lugar. Se dice sí. que el que entraba a ese lugar nunca más podría salir. Ya que ya pasaba por persona con demencia y ahí Sí, quedaba. sí, es que creo yo que este tipo de lugares es el último lugar donde una persona va a dar. Sí, Prácticamente es como si fuera la basura de las personas. Es el último lugar. Además de eso, pues la violencia para ese entonces de alguna forma estaba trastornada por rasgos culturales. Es decir, si nos ponemos a ver, nosotros somos mezclas de razas. sí, Entonces claro. se dice que la locura estaba algo enlazada con las razas, que de alguna forma las razas y tanto las etnias, digamos que en ese entonces vinieron nosotros que normalmente éramos los indígenas, los españoles y a su paso vinieron los del África. Sí, es que pues nosotros somos cruce de indígenas con españoles, ¿no? Ok, Sí, listo. Somos un cruce tanto de ¿cómo te digo yo? Físicamente como también un cruce de cultura. sí, He ahí donde sucede este tipo de cosas. El cruce de culturas hace que muchas personas comiencen a pensar y comienzan a deformar sus ideas y por eso se dice que la mentalidad de estas personas termina por ser demencia. sí. Otra pues situación que pueden implicar ahí, ¿no? Sí. Yo creo que también en lo religioso, ¿no? Llevarían personas que tuvieran algún Demonio. demonio Sí, y también. los harían pasar por locos. De modo la familia no creería en demonios, Ajá. los llevarían a este lugar y pues O personas que practicaban la magia negra o la magia oscura o todo sí, lo que tenga eso. que ver. Claro, porque se habla mucho de que personas practiquen la magia negra o la ouija que terminan con demencia, ¿no? Claro, Ya que en vez de espíritus se apoderan comienzan del... a... Sí, Sí, ajá. Bueno, además de eso también se le suma que se dice que por culpa de una bebida que sí, es autóctona de esos lugares, se llama la chicha. Dicen que personas que consumían mucho esta bebida terminaban por ser dementes. Entonces, de alguna forma dicen que la chicha también es una de las probables causantes, causas que sí. la persona se vuelva Sí, con un desorden mental. sí, es que dice que hay personas que en vez toman demasiado y pueden volverse locos. Pueden volverse locos. Sí, Pues bueno, yo realmente no sabía sobre eso. sí, La cuestión es que debido a todo este tipo de cosas, este lugar fue tan llamativo para esas personas, o de alguna forma este lugar se llenó de tanto de esas personas que supuestamente tenían daños psicológicos o daños mentales. sí. La verdad es que para ese entonces las instituciones de salud mental aquí en Colombia no eran muy fuertes, que digamos. No, y pues mira actualmente que usted va al hospital y tiene que esperar un tiempo Ok, bastante prolongado exactamente. Ahora para... Sí, imagínate hace 70 años, porque claro, este sería... lugar funcionó más de 70 años. O sea que si nos ponemos a ver, es muchísimo tiempo. Sí, claro. Prácticamente si a un niño lo cogieran de pequeño, terminaría en 70 años. Sí, o sea que ahí nada de sitio murió muchísima gente. Sí, de hecho se dice que este lugar contaba con iglesia, cementerio y morgue a la vez. La cuestión fue que para el 2004, entre el 2003 y el 2004 y el 2005, se hizo como una especie de revista por parte del Ministerio de Salud y se encontró que este lugar no tenía con permisos para este tipo de cosas. O sea, no tenía permiso ni para tener morgue, no tenía permiso ni tampoco para tener cementerio. Sí, Dando paso fácil a que de alguna forma algún maltrato o de alguna inhumanidad por parte de la gente que laboraba allí sí, hiciera que esas personas fallecieran. Este lugar tiene algo de relatos oscuros y muy negativos y un sinnúmero de historias porque en este lugar aún personas que les gusta o tienen atracción por este tipo de cosas van allá. sí. Además de eso también hay celadores porque este lugar es muy grande, tenía 4 pabellones. Los pabellones estaban constituidos para la salud mental de los niños, la salud mental de las mujeres, la salud mental de los hombres y por último la salud mental de las personas ancianas o discapacitados. Era bastante grande. Sí, y tú me creerías si yo te digo que cabe una posibilidad, o mejor dicho, presuntamente se habla de que el MK Ultra tuvo presencia en este El MK hospital. Ultra.
psiquiátrico. Pues ¿Sabes qué es? yo he escuchado hablar del MK Ultra. ¿Sí has escuchado? Sí. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué es lo que has escuchado sobre eso? Pues el MK Ultra pues era una cosa que había hecho Estados Unidos para hacer experimentos, para conseguir, por ejemplo, personas que tuvieran la posibilidad de ser telepáticas, ¿no? Entonces eso está relacionado todo en esos temas, ¿no? Entonces pues se realizaban muchos experimentos macabros, podría decirse. Sí, o sea, prácticamente era como lo que ahorita conocemos rata de laboratorio. Sí, Lo que hacían era que, bueno, Estados Unidos comenzó a idealizar una especie de plan, un proyecto que se llamaba el proyecto de MK Ultra, el control de las masas. sí, Querían por medio de drogas psicodélicas, tanto estamos hablando del LSD como drogas ácidas, o otro número de fármacos como la dopamina, bueno, diferentes cosas que realmente no sabría decirte el nombre y creo yo que hay un sinnúmero de drogas. sí, Las más conocidas son esas. Ese tipo de drogas se las suministraban a esas personas que tenían algún trastorno para ver si con estas drogas cambiaban o de alguna forma comenzaban a tener algún poder, como sí, tú lo dices, sí. telepatía, poder leer las mentes, poder controlar las cosas, mover, así como Matilda. Sí, Se dice que ese tipo de proyectos se hizo y que dado a toda la inhumanidad que se hizo, fue cerrado. sí, es que pues yo creo que ellos aprovechaban a utilizar a estas personas como experimento, ya que pues eran personas que llegaban a las familias, los dejaban ahí y a la deriva, ¿no? O Sí, sea, claro, nunca más se acordaban de ellos. es que eso era lo que realmente Sí, pasaba. claro, entonces hay que vayan impugnes a ellos. Claro, que, o sea, una persona, ¿quién va a echar de menos a otra persona? Una persona que ni saben, como Sí. te digo, inclusive en este hospital psiquiátrico se registró que iban a abandonar niños. O sea, era tanto así que iban a abandonar niños. Sí, o sea, el nivel de crueldad ya era demasiado alto, ¿no? Sí. Bueno, y Imagínense. te sigo contando que a este lugar se le suma este tipo de cosas porque se dice que a estas personas les hacían experimentos. Entre esos hay un experimento muy controversial, el cual se habla ahorita, y es la lobotomía. La lobotomía consistía en hacer una incisión en el cerebro a las personas Sí, y con un aparato filudo que tuviera una punta aguda, remover o de alguna forma tocar el glóbulo parental. Es decir, que por la parte de aquí hacían una incisión, un agujero y con un chuzo, con una especie de aguja, sí, comenzaban a estimular el glóbulo parental para ver si la persona que sufría de estas enfermedades bien sea o mejoraba o empeoraba. sí. En muchos casos, que era evidente, empeoró. Tanto así que llegó hasta con el fallecimiento de estas personas. No, yo creo que pues haciendo esta acción, yo creo que murió mucha gente. No, demasiada gente. Claro, haciendo un Porque es que experimento. como te digo, o sea, para ese entonces la ciencia era muy rudimentaria y no sabía con exactitud si lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Sí, pues yo creo que sabrían que lo estaban haciendo mal. Sí, porque es que de alguna forma creo yo que ese tipo de personas le cogen como pereza ya su trabajo Sí, y seguir tratando con personas que están dementes, ellos preferían decir, no, dejémoslos morir acá porque no van a tener solución nunca. sí, ya están así, ya que mueran así como Sí, están. ya que mueran así. Sí, Para ese entonces, como entre el 2004 y 2003, se revisaron las listas de los pacientes y se determinó que más de 100 pacientes murieron por culpa de desnutrición crónica. Además de eso, se le suma que las personas no tenían agua potable. Este lugar no contaba con agua potable y se dice que tampoco tenían alcantarillado. Entonces, como tenían pozos sépticos y tenían aljibes o puntos de agua subterráneos, sí, obviamente de alguna forma estas sustancias terminaban en el agua contaminándola y las personas sin saberlo la tomaban. sí, claro. Por ejemplo, pues usted dice que ahí tenían cementerio, ¿no? También. Las fosas donde llegaban todas las aguas negras, ¿no? Entonces todo eso se filtraría y sería los pozos donde sacaban agua para beber. Exactamente. Claro, entonces sería como que muy antihigiénico ese lugar, muy... Sí. Bueno, entre esas cosas, muchos personas especializadas en el índole paranormal han ido a este lugar, bien sea parapsicólogos o personas que simplemente tienen un morbo o una atracción hacia esto. Demasiadas personas iban mucho a este lugar. Entre esos, pues se habla de que este lugar tiene un ambiente muy pesado, que es un lugar totalmente silencioso. Además de eso, se le suma que el lugar se está dañando. Entonces, digamos que de cierta forma comienza a tener un tinte oscuro, negativo.
creo yo que todo esto se ve envuelto por el sufrimiento que pasó este tipo de personas. Sí, pues algunos lo atribuyen que sean almas en pena, que estén ahí. Claro. Estas personas que... Ah, y lo otro que se me olvidó contarte fue que se encontró simbología satánica en la iglesia que supuestamente ellos habían hecho. Se encontró simbología satánica, se encontraron libros satánicos, imágenes de Dios quemadas y todo lo que tenga que ver Lo con el religioso. satanismo y Ay, antirreligión. sí, antirreligioso. Entonces digamos que de alguna forma todo esto alimentó y creció de una forma escalada los fenómenos paranormales en estos lugares. Sí, claro, es que pues estos lugares lo relacionan mucho con lo paranormal, ¿no? Lo que Sí. sea esos centros para llevar gente... Ah, sí, es que eso es lo otro, ¿no? No podemos decir que simplemente este lugar. Sí, claro. Realmente estos lugares terminan siendo como el último lugar donde por última vez la persona estuvo con vida. Sí, claro. Entonces de alguna forma es como algo de uno tuvo que haberse quedado ahí. Sí. Algo. Y este tipo de cosas, y si se le suma el sufrimiento y el dolor que vivió esta gente. Sí, fatal. claro, pues las torturas que les hacían, porque pues, sí, claro. los experimentos los torturaban prácticamente. Y entonces aquí es donde viene lo bueno. Sí. Se hablan los lugareños, las personas que viven cerca de este lugar, hablan de que a altas horas de la noche se escucha como hay lamentos, piden auxilio, gritan, se ríen, ven niños. De hecho, uno de los guardias de seguridad que trabaja en este lugar Sí. dice que en muchas ocasiones él miraba personas paradas, las cuales estaban ahí mirándolos como si nada. Sí, Personas, o sea, la cuestión es que es tan fuerte este fenómeno, que son tan capaces de presentarse físicamente como eran en ese entonces. Porque él Sí. dice que el tipo como él miraba a las personas, de la forma como él los miraba, no era de una forma que se miraba como se viste en la actualidad. O sea, la vestimenta era de ese tiempo. De ese tiempo, sí. De hecho, tenemos muchas fotos y videos donde vamos a mostrar a continuación, donde se ve cómo era el hospital, cómo eran los pacientes y cómo era en ese entonces el lugar. Es curioso porque si comparamos de cómo se miraba a cómo se mira actualmente, Sí. está en declive. Totalmente ese lugar está yéndose hacia abajo. Sí, es que yo he visto pues imágenes de ese lugar y se mira que está bastante deteriorado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces dentro de esas leyendas también se habla de que se ve mucho a una mujer la cual está lamiendo la sábana, una sábana blanca, la Sí. tiene y la está lamiendo. Dicen que esta mujer era una paciente que sufría un trastorno a la cual le daban una droga o le hacían algunos experimentos muy fuertes y ella del dolor lo que más hacía era quejarse y morder como una sábana, como de desesperación. Sí. Entonces digamos que de alguna forma todo esto dejó marcado para que más adelante todo ese sufrimiento se demostrara por este tipo de fenómenos paranormales. Sí, claro. Realmente es muy como te digo, muy trágico y muy triste saber este tipo de cosas porque de alguna forma hay personas amarillistas o canales o personas que hacen ver este lugar más como algo turístico y no más algo como que debería ser parte de la historia. Sí, es que pues uno no se alcanza a imaginar cómo llega la crueldad de la gente, ¿no? A hacer estos actos, ¿no? Sí. Y hacer No. experimentos en otras personas como si fueran ratas de laboratorio. Sí. Todo este tipo de cosas se vieron. Sí, y todo esto realmente se ve empañado porque a partir del 90 al 80, del 80 al 90 y de ahí para arriba para el 2000, Sí. se comenzó a ver que este centro médico comenzó a tener fallas económicas, no había buen flujo de dinero, entonces por ende los pacientes comenzaron a tener tardanzas en medicamentos, alimentación era totalmente mala, de hecho se dice que encontraron fogones de leña. Fogones de leña. Fogones de leña, esta gente les cocinaban. O sea que ese lugar pues estaría como en un nivel de corrupción también alto, ¿no? O sea, los mayores, ¿cómo se le dijera? Los mayores... Sí, las personas que tenían más poder en ese entonces. que tenían más poder ahí en ese lugar. Sí, es que realmente eso es lo que pasa. De hecho, o sea, son personas, como te digo, son personas que, como dicen por ahí, el cero a la izquierda. Sí. Pasan a ser el cero a la izquierda, a nadie les importa, Claro, no les importa nada que pase no les ahí. importa. Sí. La cuestión es que este tipo de lugares esconden muchos misterios. Entre eso estamos hablando también, se habla de que posiblemente hay tesoros.
hay tesoros. Sí. De hecho, hay una historia de una enfermera la cual trabajó en este lugar. Ella cuenta que uno de los pacientes le decía que lo cuidara, que lo ayudara a salir y que él iba a dar un tesoro, que él tenía un tesoro escondido en el patio. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil determinar si era cierto porque pues Pero obviamente estamos en un centro psiquiátrico, hay mucha gente sí, claro, ellos pues podrían inventar muchas cosas. podrían inventar muchas Sí. cosas, entonces digamos que de alguna forma ella no le hacía caso. Pero lo otro es que también hay evidencia por parte de personas que trabajaron ahí que decían que sí, que definitivamente ahí se llegó a utilizar el cuerpo o Sí. personas para hacer experimentos. Dicen que estas personas que tenían este tipo de experimentos, dentro de las primeras 24 horas perdían el conocimiento total y no podían recordar nada, absolutamente nada. Olvidan todo. Sí, entonces digamos que de alguna forma estos lugares tienen un cierre, algo misterioso y con un tinte oscuro, porque de alguna forma esto alimenta a que, digamos, el diablo o entes o espíritus que rondan por ahí comienzan Sí. a tomar este lugar como su lugar de asustar. Sí, Porque aunque uno no lo crea, estos entes se alegran de que uno tenga miedo de ellos. Sí, pues algunos dirían que abriría alguna clase de portal para que entraran estos demonios, ¿no? Bueno, y tu postura religiosa, ¿qué opinas sobre esto? ¿Tú cómo lo ves? Sobre los espíritus, Sí, sobre los espíritus. bueno, yo pues sí creo que hayan espíritus, ¿Sí? sí. Bueno, yo también opino que digamos que de cierta forma el cuerpo se divide en dos, ¿no? Sí. El cuerpo como tal, físicamente, y el espíritu. Claro, o sea que cuando uno fallece, pues el espíritu es el que queda. Claro. Ya dependiendo de los actos o como usted haya vivido o en lo que usted crea, porque pues de igual forma no podría yo decir con certeza sí, Ujú. vamos a trascender. Ya Sí. es dependiendo de las situaciones. Lo que sí es que yo, en mi opinión, es que hasta ahora en lo que llevo de vida no he podido o de alguna manera no se ha presentado la ocasión donde yo tenga un acercamiento con lo paranormal en cuestión de fantasmas. Nunca ha llegado a tener una No, situación de esa. lo más cercano es, digamos que pesadillas. Bueno, yo como lo más similar posible fue una vez que tuve esa situación que le dicen parálisis del sueño, ¿no? ¿No las habrás sí, escuchado? sí, a mí me ha pasado también. Sí, eso es maluco. Uno como que trata de levantarse, de hablar, de moverse y no puede. Sí, ok. Ese tipo de cosas, unos dicen que puede ser bien sea una parálisis de sueño, Sí. el cuerpo está demasiado cansado que la mente queda despierta. Sí, Entonces pueda que uno se despierte y el cuerpo no se pueda mover. Otros dicen que es una pesadilla. A mí me ha pasado algo muy peculiar. otros dicen que es una bruja, ¿no? Otros También. dicen que es una bruja. Que A mí una me ha bruja. pasado algo peculiar. La primera vez creo yo que fue una bruja. La primera vez yo tenía un amigo que él contaba que en su casa llegaba una bruja. De alguna forma yo no le creí, yo solo me burlaba. Sí. Entonces ese día tomé la decisión de ir a quedarme en la casa de él para ver si era real lo que había pasado. Yo me quedé en una de las habitaciones a medianoche, yo sentí que como tipo 3, 4 de la mañana, yo sentía que no podía respirar. A lo cual yo abrí los ojos y me fui a mover, estaba en una posición totalmente recta, con los brazos cruzados, Sí. las piernas cruzadas, y yo no Quieto. podía hacer fuerza. Al otro día amanecí como si me hubieran dado una paliza. La cuestión es que a mí me Pero asustó. sí, raro, ¿no? Sí, raro. Sí, porque pues, a vez que a mí me pasó eso, pues no, normal. Al otro día normal. ¿Sí? Sí. La cuestión está en que yo de alguna forma como que desafié a esa cosa o ese ente. Sí. Porque yo no creía en eso y de alguna forma yo le decía, ay, qué va, eso es mentira, eso es falso. Entonces que digamos que eso ayudó a que esa energía negativa se alimentara de mí. Sí, claro. Porque de alguna forma yo no creía en eso. Y yo lo que hacía era, lo primero que hacía, y sin mentirte, lo primero que hice fue maldecirle, decir groserías y todo ese tipo de cosas. Sí. A mí me ha pasado 3, 4 ocasiones. En la cuarta vez pasó algo muy extraño. Yo me desperté y pensé que era un sueño. O sea, porque eso es lo otro que yo he tenido algo muy raro y es que... Es que en vez de uno tiene como un sueño dentro de un sueño, ¿no? Sí, a mí me ha pasado que yo despierto y estoy en un sueño y vuelvo y despierto y estoy despierto. Ajá. Me ha pasado todo ese tipo de cosas. Entonces uno realmente con una certeza no podría decir. Sí. Pero volviendo al tema de lo paranormal, hay un sinfín de cosas. Sí, Entre claro. esos, como yo te decía,
todo eso ha alimentado a la cultura popular, a la historia y como a la sociedad, ¿no? Sí, Todo ese tipo de hecho, por ejemplo, en México pasa mucho que se habla de la Santa Muerte y es tan cultural que le tienen respeto a eso, claro, pues ellos tienen pues un día dedicado a eso, ¿no? Al Día de los dedicado a Muertos. eso. Sí. Por ejemplo, los lugares paranormales están ligados mucho a situaciones trágicas, ¿no? Que han sucedido en los lugares, bien sea en hospitales, en centros psiquiátricos, en morgues, obviamente en morgues. Bueno, entonces eso está como siempre ligado en esos temas. O casas donde hayan practicado alguna clase de brujería también, ¿no? Por eso a nosotros nos gustaría que si ustedes, que son nuestros televidentes o las personas que nos están viendo, por favor en la caja de comentarios dieran o escribieran unas historias o nos hicieran saber de qué tema les gustaría hablar para poder nosotros indagar más a fondo sobre esos temas. Sí, claro, que pongan en los comentarios a ver si han tenido alguna situación paranormal, porque pues sí, se habla mucho de personas que han tenido estas situaciones, ¿no? De igual forma seguiremos con nuestras investigaciones y seguiremos hablando sobre otros lugares que han escondido un sinnúmero de misterios. Bueno, gracias por ver. Muchas gracias, hasta luego.